Buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 252 de la programación virtual que se coordina desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y se discuten temas de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y esta noche estaremos presentando dos libros que fueron traducidos al español por nuestra amiga, la escritora Lisette Martínez, quien ya ha estado en varios de nuestros programas. Los libros están dedicados a Celia Cruz y a nuestro Roberto Clemente. Saludos, Lisette, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, Pablo, estoy bien, gracias por invitarme. Gracias a ti. Nada, podemos comenzar, Lisette. Bueno, pues esto es, yo le llamo también que es otro sueño hecho realidad, porque traducir un libro o dos libros para jóvenes, adultos o niños es un sueño hecho realidad. Usualmente cuando uno hace traducciones no le tocan proyectos tan bonitos como este, sino que uno tiene que traducir cosas más técnicas, por ejemplo, pues qué sé yo, si son libros de texto, un manual de computadora, deposiciones o documentos legales, resoluciones corporativas, ese tipo de cosas que son pesadas y son más jerga del oficio que otra cosa. Pero acá, pues traducir estos libros de las series Hispanic Stars, de Macmillan y de Roaring Press, es una serie nueva para jóvenes, adultos y niños, que lo que busca, ¿verdad?, es resaltar los valores de la cultura de los hispanos en Estados Unidos, de los latinos, para que hayan ejemplos a seguir, para que hayan modelos positivos, para que toda esta juventud pues se pueda recrear en el pasado y pensar, mira, si estas personas salieron de un lugar donde tenían poco dinero, eran humildes y llegaron tan lejos, pues yo también puedo hacerlo. Así que fue un proyecto bien bonito y muy inspirador. Y entonces yo lo que les quería hablar era, yo soy escritora, pero ser traductora es diferente, pero también se parece. Y entonces más o menos así fue que pensé enfocar la presentación, que es lo que es ser traductora. Y aquí les tengo una cita de José Saramago: los escritores hacen la literatura nacional y los traductores hacen la literatura universal. ¿Cómo explicar un poquito eso? Pues ustedes saben que Cervantes escribió el Quijote, lo escribió en español, pero la literatura universal es la novela más famosa y el libro más leído después de la Biblia. ¿Por qué? Pues gracias a los traductores que llevaron del español a sus diferentes idiomas, sus diferentes países y culturas, llevaron nuestra obra del Quijote, y eso es lo que veo que encaja en esta cita de José Saramago. Voy a pasar, y también si ven la imagen, pues esos son como los monjes medievales en un convento transcribiendo los libros, porque en ese tiempo que no había una imprenta, se tenían que escribir a mano, y un monje podía ser el trabajo de su vida entera, estar copiando un manuscrito o traduciéndolo del griego, del latín a otro idioma. Y por eso es que también decimos que el libro es una obra de arte, porque sí, muchas traducciones iban iluminadas, iban dibujadas y con folios, con diferentes dibujitos parecidos a este que les puse aquí. Voy a pasar a la próxima para que vean. Esta es la portada del libro de Hispanic Star en español, Celia Cruz, y este fue el primero que traduje. Lo escribió Claudia Romo Edelman y William Alexander, y entonces ahí sale mi nombre como la traductora, y fue ilustrado por Alexandra Vegués. No sé si me quieres preguntar algo sobre el libro. Sí, si quieres, vamos, si quieres, bueno, vamos a hablar de cada uno de ellos.
Hay varias preguntas que son generales. Voy a tocar primero las que son específicas. Específicamente con este libro, Celia Cruz, ¿cómo te pareció ese proceso? Tengo que decir que fue delicioso porque, bueno, yo soy fanática de Celia Cruz y me encanta su música. Yo no vi la serie que hicieron sobre su vida, pero me tocó traducir este libro y este libro habla de ella desde que era una niña y donde se crió en el barrio de La Habana, que era un barrio de gente de clase trabajadora, era un montón de hermanos, el papá se opuso siempre a que ella fuera cantante, ellos querían que ella fuera maestra y que estudiara, pero nada, fue de verdad un deleite conocer a Celia desde pequeña y ver todo lo que ella logró. Y pues para mí fue especial porque también yo visité Cuba y yo vivía allá 2 semanas en casas de personas, no en hoteles, así que pues fue como revisitar todos esos barrios y caminar por allí, fue un deleite y revivir lo que es la salsa, la música afrocubana. Y bueno, esas fueron parte de lo que fue más difícil, ¿verdad? Todo este vocabulario musical, todo este vocabulario cubano, tratar de preservar esos modismos, como quien dice, y ese vocabulario, un vocabulario caribeño, un vocabulario cubano, aunque este libro pues no es solamente para un público cubano, es para todo el mundo, pero a mí me gustó tratar de preservar la lengua de la forma en que Celia y los de la Sonora Matancera pues hablaban. Lisette, esta colección es para jóvenes y niños, ¿verdad? Va dirigida a Sí, ese público. Entiendo sí. que es ilustrada. Sí, también es ilustrada, también es ilustrada. Okay. Pero los libros de jóvenes y de niños no son para ese público. A mí me encantan las series de jóvenes y los de niños me encantan. Yo siempre digo que no es que sea para ellos, es que es apto para todo el mundo. Esa es Okay. la realidad. Un libro de niños es como las películas de Disney, es para todo el mundo. Sí, sí, correcto. No sé, ¿quieres que Sí, no, continuamos con el próximo. el próximo? Y aquí sí que, imagínense, me tocó traducir, este fue el segundo libro de la serie y es la historia de nuestro queridísimo Roberto Clemente. Y esto fue un viaje para mí bien emotivo, porque igual que con el de Celia, pues estamos conociendo a Roberto Clemente desde que era un niño, estamos conociendo a su mamá, a su papá, a sus hermanos, cómo él vivía en Carolina. Era bien bonito este libro y a nivel personal me tocó mucho porque mi papá, que ya pues él no está aquí con nosotros en el plano terrestre, pero él era un fanático de pelota y él vivía en Hyde Park y él tomaba guagua y se iba para el parque Irán Bison cuando venían todos estos peloteros, grandes peloteros negros de Estados Unidos que venían a jugar durante el invierno aquí en Puerto Rico, los cangrejeros, y él siempre me contaba todo eso, y entonces cuando yo estoy traduciendo este libro de Roberto Clemente, me entero que Roberto hacía lo mismo y tenía que montarse como en 3 guaguas con sus amigos para llegar hasta el Parque Irán Bison a ver a sus héroes, a ver a Satchel Paige y esos grandes jugadores de pelota afroamericanos que eran los héroes de él y de sus amigos. Y él contaba como a veces tenía que trabajar semanas para acumular los chavitos para poder montarse en la guagua y llegar desde Carolina hasta el Irán Bison. Y que a veces esos peloteros les regalaban las bolas, los dejaban entrar de gratis. Y uno de ellos le regaló a él un bate. Su primer bate así profesional se lo regaló uno de esos peloteros. Wow.
yo recordé mucho a mi papá porque mi papá se sabía todas las estadísticas de los peloteros, o sea, te podía decir que cuántas carreras, que cuánto batió, que cuántos foul, no sé qué, se robaba cuántas bases. Y tuve que, para traducir este libro que está lleno de tanto vocabulario de pelota y del deporte, que es bien particular, tuve que ponerme a pensar mucho en mi niñez y cuando mi papá me llevaba al parque de pelota a ver esos juegos de pelota para recordar y reconstruir ese vocabulario. Wow, wow, interesante. ¿Y qué te pareció cuando llegaba a tus manos el manuscrito de cada uno de estos libros? ¿Cómo te pareció la forma en que fueron escritos? Pues se nota, ¿verdad?, que está escrito de una forma sencilla para, Sí. para que pueda capturar la atención de niños y de jóvenes. O sea que lo presenta de una forma bien positiva, que se va a enfocar en los aspectos que, como dije, ambos de estos héroes, Celia Cruz y Roberto Clemente, no solamente son hispanos y latinos, son afro-latinos. O sea, y entonces ambos venían de pobreza y de mucha humildad, y ambos por su tesón, por por sus ganas de triunfar, por sus ganas de ayudar a los demás, llegaron bien lejos, y por su talento, que no se puede negar. Y llegaron bien lejos. Y ese ejemplo es el que queremos llevar a todos los chicos y a la juventud, sobre todo en Estados Unidos, que tú sabes que los hispanos somos marginados, los puertorriqueños Sí. son marginados, los emigrantes son bien marginados. Ahora mismo de Florida están poniendo gente en guaguas y tirándolas en Martha's Vineyard, que eso es una noticia que leí los otros días. Sí, sí. Mira, entiendo que habrá sentido un gran peso, ¿verdad? Porque hacer una traducción sobre dos grandes figuras, una que es nuestra, Roberto Clemente y Celia Cruz, que ambas figuras son universales, pero son bien queridas en Estados Unidos. ¿Cómo tú te sentiste cuando te contactaron para este proyecto? Yo dije que sí inmediatamente, porque yo estudié literatura. Yo estudié literatura y ese era mi sueño, poder traducir un libro, ¿verdad?, de literatura. Y cuando me dicen esto es para jóvenes y la misión tan bonita de esta serie, que estas son las primeras 2 entregas, pero se supone que haya 2 entregas más, o sea, no sé quiénes serán los próximos personajes, pero es una serie muy bonita que hace mucha falta en este momento, porque no es tampoco solamente para el público latino, es para todo el que quiera aprender sobre estas figuras grandes de la cultura popular. Wow. Tengo otras preguntas, pero me gustaría que siguieras con la presentación, que son más generales. A lo mejor no quiero hacerte alguna pregunta que la vayas a cubrir. Ah, bueno, pues vamos a hablar. Yo pensé que les quería presentar el rol de un traductor o una traductora, que es Perfecto. diferente a un rol de escritor o de escritora. Sí. Les traje aquí unas definiciones, porque bueno, eso es lo que un traductor es lo que hace. Tiene muchos diccionarios a su mano para poder consultar, para poder estar segura de lo que significan las palabras, porque no queremos, ¿verdad? No queremos cometer errores. Así que yo les traje la definición de qué es traducir según la Real Academia de la Lengua Española, que viene del traducere, que es del latín, hacer pasar de un lugar a otro. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado en otra lengua diferente. Convertir, mudar, trocar. Explicar o interpretar. Y según el diccionario de Oxford, que aunque ustedes no lo crean, siendo Oxford y en inglés, hay veces que las traducciones de ese diccionario me gustan más que las de la Real Academia de la Lengua Española. Explicar o expresar de forma diferente algo que ya se ha expresado de otra forma. Esto ya es más
El lenguaje figurado tradujo sus sentimientos con una frase conmovedora. Pues a mí me llamó la atención esas definiciones porque, como puedes ver, no es solamente hacer una traducción literal de palabra por palabra de un idioma a otro, sino que hay que explicar, hay que interpretar, hay que convertir esas imágenes, esas palabras coloquiales, convertirlas, ¿verdad?, de un idioma al otro. Si hay chistes, por ejemplo, o expresiones o dichos, hay que buscar los equivalentes y a veces no los hay, pero hay que hacerlo de una forma que se pueda entender la imagen y que el significado llegue íntegro a la persona que lo va a leer en otro idioma. ¿Sabe? En otras palabras, y voy a repetir una palabra que hemos utilizado en otros conversatorios que hemos tenido, aquí hay un proceso mágico. Sí, sí, vamos a ver qué más les puse aquí. Ok, mire, esto pasa mucho. La gente dice, sí, que traducir es bien fácil, porque si tú hablas inglés y hablas español, pues ya tú puedes ser traductor. Miren, una persona bilingüe no es necesariamente una traductora, porque son diferentes cosas. O sea, un traductor, aquí tengo otra cita de Javier Marías. El traductor es un escritor privilegiado que tiene la oportunidad de reescribir obras maestras en su propia lengua. A mí me gustó mucho esa cita, porque cuando paso por este proceso, ¿verdad?, de traducir esos dos libros, te das cuenta que no es solamente, no es traducir, es escribirlo de nuevo en otra lengua. Wow, interesante. En realidad es lo que es el proceso. No, y me gusta combinar este pensamiento con el que mencionaste de Saramago. O sea, es una excelentísima combinación. Sí, esa me encantó esa cita porque es verdad, un escritor pues tú lo escribes en tu idioma y te quedas en tu entorno de tu idioma, pero si quieres traspasar y llegar a la literatura universal hay que traducirlo a muchos idiomas. No, y como mencionaste ahorita, esto es un arte, traducir es un arte definitivamente, escribir es un arte también, pero traducir es otro arte. Sí, también. Algunos aspectos a considerar para una traducción. Lo primero es que hay que hacer varias lecturas del texto. Cuando yo digo varias lecturas, tú lo lees como lo lees la primera vez por placer para saber de qué se trata. Otra segunda lectura, pues ya tú estás yendo más profundo, más a cuestiones del idioma, a construcciones, a la sintaxis, al vocabulario. Y luego otra tercera lectura tal vez para ya ir encontrando los contextos, los significados, cómo va engranando, cómo es el estilo. O sea, hay que leerlo muchas veces. No nos podemos quedar en una lectura y que eso sea literal. No, así no funciona. Y ahora da paso a la parte más valiosa y más importante de una traducción, es crear un glosario de esos términos. Eso es lo más importante. Cada vez que encuentras un término que te da un poquito de trabajo, pues tú tienes que buscarlo en un diccionario monolingüe, en un diccionario que te diga lo que significa ese término en su idioma. Luego, si quieres, lo puedes buscar en un diccionario bilingüe o buscar la palabra que escogiste en inglés en el diccionario en inglés para que te diga exactamente qué es lo que significa ese término, para tú estar segura de que es exactamente lo mismo que tú quieres transmitir de un idioma a otro. O sea, no es solamente buscarlo en Google y ponerlo en Google Translate, porque hay un proceso de pensamiento, hay un proceso de engranaje entre un idioma y otro, que yo entiendo que es un ser humano el que lo va a poder hacer, porque una computadora todavía no está a ese nivel. Hay que comprender a cabalidad ese significado de esas palabras, hay que saber el contexto, porque todos sabemos que las palabras pueden tener más de un significado. El contexto es bien importante. Y si no lo encuentras ese término por ningún lugar o no estás satisfecha con los términos que has encontrado,
Pues en ese momento uno consulta con expertos en la materia y le explica, mira, tengo este término, ¿qué significa para ti? Y consultarlo también, que eso también es muy importante. Y hablando del lenguaje, tenemos que considerar el registro del lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Pues, ¿quién es la audiencia? O sea, ¿para quién es este libro? Pues si este libro es para jóvenes y para niños, pues sabemos que tenemos que utilizar un vocabulario relativamente sencillo para que se pueda transmitir bien el mensaje. ¿Hay jerga de la industria? Pues aquí la contestación sí, porque el libro de Celia Cruz, pues sabemos que va a ser todo de música y del género de la salsa y de los instrumentos musicales y de los ritmos, de los bailes. Esa es una jerga de la industria musical. En el libro de Roberto Clemente va a haber la jerga de los deportes, de la pelota, y ese es el mundo en que se mueven estos dos libros. Y yo como traductora pues tenía que entrar de lleno en ese mundo, aunque yo no sea ni música ni pelotera. Y entonces pues queda el lenguaje formal versus coloquial. Vamos a tener también modismos del idioma, chistes, expresiones, por ejemplo, ay bendito para los puertorriqueños, azúcar de Celia Cruz, que era una de sus frases, sus palabras célebres. O sea, todas estas cosas hay que pensarlas, hay que resolver esos problemas. También tenemos regionalismo, porque ambos libros son del Caribe, no es solamente español, y no lo voy a escribir en español castizo de Galicia ni de Madrid, tiene que ser caribeño, porque estos personajes son caribeños. Sí, interesante, Lizeth, súper interesante. Entonces, déjame ver qué más te puedo contar. Los otros a considerar. Pues entonces aquí vamos a la parte que es más técnica, y es que hay que resolver problemas del idioma. Sabemos que el español y el inglés no son ni siquiera de la misma familia de idiomas, ¿verdad? No. Porque si estuviésemos traduciendo del español al francés o al italiano, pues son lenguas romance y hay una continuidad. Pero acá es una lengua germánica y una lengua romance. O sea que hay veces que nos vamos a encontrar con unos obstáculos en el camino por la síntesis de ambos idiomas, porque, por ejemplo, en inglés, a veces tú no puedes saber cuál es el género del sujeto, porque no existe tanto como en español, que es, vamos a decir que en inglés yo digo cousins, eso es primos, pero pudiera ser primas, sí, o pudiera ser primos. Y si el contexto de la oración no me da información extra, me voy a quedar siempre con la duda de si eran mujeres o eran hombres. Sí. O sea, esos son algunos ejemplos. Otra, la construcción de la oración en inglés versus la construcción de la oración en español. Por ejemplo, pues el orden de los componentes de una oración. Vamos a decir que en español está el sujeto, el verbo y el complemento. Y en inglés se usa mucho la voz pasiva. En español no se usa tanto. En inglés se usa mucho las frases que terminan en ing. Having, doing, estos verbos que son como gerundio. En español no usamos tanto esas formas verbales. Y esos son todos obstáculos, trucos y problemas que hay que ir resolviendo para que no sea una traducción literal, porque estamos construyéndola en un idioma nuevo y hay que tomar en consideración esos aspectos. Como les dije ahorita, pues trabajar los refranes, las frases coloquiales, los chistes son muy difíciles de traducir porque la idiosincrasia de una cultura no es la misma de otra y a veces no se entienden. O sea, un chiste te revela la forma de pensar de un pueblo y pues tenemos que estar atentos a no caer en esas trampas. Y también el lenguaje figurado, como las metáforas o las símiles, imágenes, eso también te deja saber cómo es que piensa un idioma y tengo que traducirlo al pensamiento de otro idioma. Wow.
¿Qué más te puedo decir? Lo que dije de las traducciones literales, hay que alejarse de ellas. Cuando uno va traduciendo, vas a ir viendo que la primera traducción es bastante literal, es bastante apegada al idioma fuente. O sea, si el idioma es inglés, pues esta primera traducción va a ser bastante literal. Pero luego uno la va afinando y la vas cambiando y la vas alejando más del idioma inglés y la vas adentrando en el idioma español. ¿Y eso cómo se hace? Pues revisando, editando, releyendo, reescribiendo. Es un trabajo de hormiga. Sí, sí, mira, te tengo una pregunta. ¿Has escuchado el término traducción libre? ¿No? No, yo lo he visto, de hecho yo lo he escrito también en algunos de mis libros, lo he utilizado. Y a lo que me refiero, quizás esté erróneo, ¿verdad? Es a cuando hablo de traducción libre, es que yo estoy haciendo una traducción de otro idioma al español, pero me estoy tomando la licencia de traducir según interpreto. Ah, ya. No, y que también no quiere decir que uno sea un traductor profesional. O sea, me Exactamente. imagino, traducción, o sea, que por ejemplo, si cogemos una frase en latín, pues esto para mí significa tal cosa. Y es una traducción libre, porque esto es lo que, me parece que eso es lo que quiere decir. Sí, sí, Es sí. como un disclaimer, como quien dice, a mí no me vengan a citar porque a lo mejor hay un error aquí, pero eso es lo que a mí me pareció. Sí, sí, pero en cualquier caso, aquí no hay traducción libre, porque aquí tú tienes que tratar de traer la esencia del autor original y transformarlo en la esencia, en este caso, hispana. Exacto. Y entonces aquí pues tenemos que evitar estas trampas del idioma como los anglicismos y los falsos amigos. Los anglicismos todos sabemos, closet, eso es un anglicismo, zipper, eso es un anglicismo. Sí, Los falsos amigos son palabras que vamos a decir, aquí les tengo un ejemplo que está fácil, idiom, pues tú dirías, wow, eso es idioma. No, se escribe igual, pero no significa idioma, porque idiom en inglés vendría a ser lo que es modismo en español, y eso le llamamos falsos amigos. Y hay muchos, y uno no puede caer en esas trampas, tiene que estar alerta y seguir leyendo para evitarla. sí, Pues aquí lo que les dije ahorita, ¿cómo es este trabajo de traducir? Es un trabajo de hormiga. Leer y revisar, corregir, editar, volver a revisar, volver a leer, volver a investigar. Si esa palabra me da mala espina, sigue buscando alternativas. Y miras la oración de atrás para adelante y de adelante para atrás a ver cómo se siente mejor, cómo se siente más cómoda, porque el lenguaje es elástico, así que por eso yo digo que es un trabajo de hormiga. Tú me ibas a preguntar, ¿verdad? ¿Cuánto era que me tardaba? ¿Cuánto sí, tiempo tenía que ir? Pues te diré que a veces de 3 a 5 horas en un día, pero no ponerle más porque de verdad que te funde, el cerebro te funde, te tienes que coger. Para mí el truco es, me tengo que coger un descanso, me tengo que alejar de eso que estaba trabajando y cambiar de perspectiva para entonces poder verlo con una nueva visión más fresca y poder resolver cualquier trampa del idioma o cualquier momento en que me quedé trancada ahí, como que no iba ni para atrás ni para adelante, porque eso pasa. Uno se puede bloquear de tantas palabras y de tantas oraciones. wow. Es interesante y de hecho eso lo conversamos anteriormente cuando hablamos sobre este programa, del tiempo que uno invierte o que uno cree que es justo, ¿verdad? Dedicarle a este tipo de proyectos el tiempo diario, que uno no puede excederse de X cantidad de horas trabajadas, porque es que es exhausto, ¿sabes? Te vas a quemar. Sí, te quedas vacía, tu cerebro se derrite un poco.
pero también pues un tipo de trabajo como este, pues había una fecha en la que ya había que entregar, o sea que no es que yo me voy a quedar con esto todo el tiempo que yo quiera, ¿no? Hay que programarse y hay que trabajarlo en el tiempo que te han permitido. Sí, sí. Para cumplir con eso, con esas fechas y con esos compromisos. Y bueno, pues aquí en la conclusión, pues traducir es escribir el texto de nuevo, como les dije, en un medio nuevo, con nuevas imágenes y con nuevas formas de concebir los conceptos. Es, como dijimos al principio, la definición, pasar de un mundo a otro con palabras y todo tipo de diccionarios o libros de referencia. Algunas veces los problemas del idioma no se pueden traducir y es en ese momento que hacemos uso de las notas del traductor o la traductora. Un ejemplo, lo que te dije antes de los primos, hablaba de los cousins en inglés, pero no me daba más información y por lo tanto yo no podía saber si esos primos o eran primas. Pues eso es una nota de traductor. Se pone el idioma en inglés, no usa el género, no puedo saber si son femeninos o masculinos porque no hay suficiente información. Otras veces pues uno toma una decisión informada sobre cómo quiere expresar ese término o esa palabra. Y por último, pues hay que disfrutar de este viaje de descubrimiento de nuevos mundos y de descifrar el lenguaje y de aprender cosas nuevas. Porque, ¿verdad? Yo aprendí mucho. En el libro de Celia aprendí sobre todos los diferentes cafés cubanos. No sabía que había que si uno se hace con dulce de leche, que si otro es todo bien fuerte, café puya, con mucho azúcar, o sea, hay diferentes cosas que aprendí que no las sabía. Y por eso es que me gustó mucho también este trabajo. Y además, pues conocer esa dimensión humana de estas dos figuras que conocemos como figuras famosas, como unos famosos, pero estos libros presentan su trayectoria humana y los aspectos que los hacían ser tan carismáticos, porque Roberto Clemente, por ejemplo, él no era solamente un pelotero, él era una persona que se dedicó de lleno a hacer el bien, a ayudar a los demás, y sabemos que así fue que él murió, porque él quiso llevar la ayuda en el avión, él lo quiso llevar personalmente porque ya él había enviado un avión y le habían llegado noticias de que se estaban robando todo lo que él había enviado, los políticos y la gente del gobierno, y no le había llegado a las personas nada. Y es por eso que él fleta un avión y quería ir personalmente, porque él pensó que si él estaba ahí, nadie se iba a atrever a robarle a él, porque eso iba a salir en la prensa internacional. Y en el caso de Celia, me aprendí también que fue ella quien hizo los arreglos porque cuando ellos salieron de Cuba, la Sonora Matancera, ¿verdad? Se fueron a México. Pues de México ella saltó a Estados Unidos porque tenía unos shows y cuando se iban a acabar los shows ella se quería quedar en Estados Unidos y ella hizo todos esos arreglos. Uno por uno se los fue trayendo a todos los integrantes de la Sonora Matancera, que en realidad ya se habían convertido en parte de su familia, porque son todas personas que habían tenido que salir de su país y no podían volver a su país y no tenían ya familia. Y ellos, siendo una orquesta, se convirtieron en una familia fuera de Cuba. Wow, todo eso está súper interesante. Podemos volver a la imagen de los libros. Claro que sí. Sí. ¿Cuál quieres? ¿Esta primero? Sí, vamos con la de Celia. Al público que esté interesado en adquirir el libro, entiendo que se puede conseguir por Amazon.
Esto fue una empresa en Estados Unidos, una editorial en Estados Unidos la que te comisionó para hacer este trabajo, ¿verdad? Correcto, está en Amazon y lo he visto en Barnes and Noble también. Y en el caso del de Roberto Clemente, yo sé que el libro 787 lo tiene porque vi la portada. Ah, ok, perfecto. El libro 787 lo tiene. Sí, sí, me imaginaba que alguien aquí en Puerto Rico lo iba a distribuir porque es de Roberto Clemente. Y como tú muy bien sabes, en los últimos años se ha dado un auge, no solamente en Roberto Clemente, pero en la historia del béisbol en Puerto Rico. Se han escrito varias obras al respecto. Me imagino, mencionaste ahorita que tienes 2 proyectos adicionales con ellos. Eh, No sé todavía, estoy esperando. ok, Cruza los ok. dedos. Pues nada, ojalá se den. Anteriormente habías tenido la oportunidad de hacer traducciones. Sí, había hecho varias, había hecho traducciones, como te dije, más técnicas de manuales de computadora, de resoluciones corporativas, de instrucciones de algunos libros. Me había tocado un manual para un cuarto higiénico de esos, donde, por ejemplo, las farmacéuticas o Sí, farmacias tienen un cuarto donde tiene que estar totalmente todo higiénico para sí. hacer mezclas. Pues tuve que hacer un manual de eso. Ok, ok. O sea que en realidad me habían tocado cosas bien técnicas, nunca me había tocado algo así tan delicioso como pues unos libros para niños y unas historias que me apasionaran, que me gustaran, que eh, uno se puede meter en ese mundo. En No, realidad. no, y esto está más acorde a tu acervo literario y a tu producción literaria, con tus cuentos y libros dirigidos a todo público, como mencionaste ahorita, ¿verdad? Sí. A la niñez desde 2 años hasta 102 años. Sí, sí, y hasta un poquito más si lo dura. Claro, claro. Ay, Pero Elisa, sí, de verdad me ajá. gustó mucho, fue un deleite, no se sintió tan técnico, no se sintió como una tarea, ay Dios mío, tengo que terminar con esto. En realidad era un deleite descubrir cosas nuevas y descubrir más sobre estas historias. Mira, Lice, y puedes pasar a hablar de Roberto Clemente, por favor, para darle su promoción también. Al igual que el de Celia, se puede conseguir en Amazon y en los puntos que habían mencionado anteriormente. En Ven Barnes acá. and Noble y lo vi también en el libro 787. Y 787, muy bien. ¿Llegaste a conocer a los autores o simplemente? No, No. Ok, no, ni siquiera no tuve contacto con ellos tampoco, todo se hizo a través de la editora que trabajó estas ediciones. ok, ok, perfecto, perfecto. Ahora, cambiando de tema un poquito, y esta es una de las preguntas que siempre hago a los escritores invitados. ¿Hay proyectos por ahí literarios que se acerquen a luz pública? Hay proyectos siempre. eh, ¿Dónde está el tiempo? Es lo que quiero saber, pero sí, yo tengo muchos proyectos. Pues yo tengo un blog que se llama Nuestro Rincón de Lectura y ayer era el aniversario del Día Internacional de las Bibliotecas. Y Sí, yo siempre, desde el año pasado, hay un blog que se llama Las Crónicas del Otro Mundo, y ellos siempre hacen un llamado a hacer algo, a postear algo que tenga que ver con las bibliotecas. El año pasado, pues yo hice un poema que se llama ¿Qué es una biblioteca? Y este año me reté a crear un cuento nuevo y el arte del cuento. Y entonces lo publiqué ayer y se llama Rocío la rescatadora de libros. Es un cuentito. ah, interesante. Y nada, sí, yo tengo muchos proyectos.
Sí, sí. Decirte cuál saldrá primero no te puedo decir porque uno lo tiene en la cabeza, pero luego las cosas se dan diferentes, así que no quiero decir algo que después no sea. No, tú debes estar como yo, que yo tengo en la computadora una sección donde están los futuros proyectos, muchos de ellos comenzados, con 2 y 3 páginas escritas. Y ahí, pues, hasta que llegue el momento de cada uno, y como tú muy bien dices, el tiempo, tenemos que hacer otras cosas aparte de escribir para poder vivir. Y eso limita a los escritores y a los escritores investigadores que ahí estaría en mi caso. Pero nada, Lisette, siempre para mí un placer tenerte en el programa de Coloqueo. Gracias yo creo que esta es la 4ª vez que estás con nosotros, ¿verdad? Yo creo que sí. Sí, has estado aquí 4 veces y esto ha sido fabuloso. Yo espero que seguir repitiendo. Este, luego, luego me gustaría, esto es un plan futuro, no sé si me gustaría luego hacer un programa y hablar de blog. Tú tienes tu blog, yo tengo el Ay, mío, sí. e invitar a otras personas para escritores, más porque yo sé que hay distintos tipos de blog, pero blog dirigidos a la investigación, blog dirigidos a la literatura, y yo sé que en el tuyo, igual que en el mío, pues se mezclan ambos temas. Me encantaría porque esa es la blogosfera, es otro universo. Y, Sí, y sí, pero también es el universo de hoy en día. sí, sí, no, Hay personas definitivamente. que no lo conocen y de verdad que es un gusto porque es una comunidad bien grande. Sí, sí. Pues nada, Lisette, gracias un millón. Gracias a nuestro público que nos visita y nos ve en cada uno de nuestros programas. Y para todos, buenas noches. Gracias por invitarme y buenas noches, Pablo. Gracias. Buenas noches.